Saludos guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo, qué gusto saludarlos una vez más en un nuevo episodio de Fusionista Propone, este espacio que habilitamos desde el Partido Información Fusionista para presentarle a los guatemaltecos de bien cuáles son las soluciones reales a los problemas verdaderos que nos aquejan diariamente a los guatemaltecos. Estamos muy entusiasmados por estar un día más con ustedes, trayéndoles una plática política, 100% política, y desde luego trayendo las soluciones que los guatemaltecos necesitan escuchar en torno a los temas que hoy son la comidilla de muchos círculos de debate y de discusión en materia política y económica en el país. Un tema que ha capturado la atención de los guatemaltecos, sin duda alguna, ha sido la presentación de la propuesta para el presupuesto 2025, el presupuesto general de ingresos y de egresos de la nación, que contempla, pues, en esta ocasión un buen número de recursos económicos que va a salir de nuestros bolsillos y que se le va a asignar al gobierno para continuar con esta dinámica del estatismo que involucra más regulaciones, más estatizaciones y más el cerrar los mercados a la libre competencia. Así que aquí estamos los liberales clásicos del Partido Fusionista para dar a conocer no solo nuestras opiniones en torno a un tema, sino plantear soluciones reales para acabar con esta dinámica y acabar con el sistema perverso mejor conocido como estatismo, que es lo que tenemos en Guatemala. Le doy la bienvenida a nuestro secretario general Jorge Chapas. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel. Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos nuestros oyentes, espectadores, simpatizantes y militantes del Partido Fusionista en Crecimiento. Un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente. Excelente, Jorge. Como siempre, un gusto estar con nuestra audiencia. Esperamos que nos puedan apoyar dándole like, comentando y compartiendo este video en sus redes sociales. Estamos en tensa calma, ¿no, Jorge? Relativamente bien, pero a punto de ser robados, ¿no? A punto de sufrir un atraco a la luz del día, porque, bueno, para quienes ya están enterados, una propuesta de un presupuesto que su techo presupuestario roza los 148.500 millones de quetzales. Un robo descarado totalmente a los bolsillos de los guatemaltecos y se va a convertir, de llegar a aprobarse, que lo más seguro es que sí, en el presupuesto más grande que hemos tenido en el país. Sus comentarios, Jorge, en torno a este robo, ¿no? El sistema nos roba atribuciones, nos roba poderes y recursos a través de decenas de miles de impuestos que luego se traducen en estos presupuestos tan grandes, exorbitantes, que reflejan el estatismo en sí mismo, ¿no? Así que, ¿qué nos puede decir de esta propuesta de presupuesto para el año 2025? Sí, bueno, es una coyuntura que nosotros los fusionistas esperábamos definitivamente. Para nosotros, los fusionistas, gente que estudiamos ciencia política, que entendemos muy bien el espectro ideológico de Guatemala, es decir, entendemos qué es la izquierda, qué es la derecha, cómo la izquierda se presenta en dos grandes versiones, como la derecha también se presenta en dos grandes versiones. Bueno, nosotros que entendemos este panorama, pues para nosotros esto nos resulta sorpresivo, ¿sí? Yo creo que para los más ingenuos, para los más incautos, quizás para los más ignorantes, esto pues resulte sorpresa, ¿no? Y bueno, caiga como bomba, como baño de agua fría, pero para nosotros no, Gabriel. Creo que este gobierno socialista, progresista, pues está haciendo lo que ofreció hacer, pues básicamente aplicar más socialismo y lo está haciendo con la venia indirecta de millones de guatemaltecos que votaron a favor de este gobierno y que en última instancia, aunque no hayan votado por él, votaron por la otra alternativa, en este caso era Sandra Torres, ¿no? Y que iba a hacer prácticamente lo mismo. Y quienes además
también votaron por cualquiera de las otras 20 propuestas en la primera vuelta y quienes muy probablemente iban a hacer lo mismo. Entonces, Gabriel, estamos ante más allá de una coyuntura del presupuesto general de ingresos y egresos de la Nación 2025, estamos ante un fenómeno muy complejo o más bien muy importante, ¿no? Importante y tal vez triste a la vez, porque estos gobernantes hoy en el organismo ejecutivo, pues simple y sencillamente están haciendo lo que una mayoría de guatemaltecos suscribe, secunda y pues respalda. ¿Sí? Y esa es una situación realmente preocupante. Preocupante porque la mentalidad de los guatemaltecos en su mayoría es una mentalidad socialista, Gabriel. Y el problema no es, eh, digamos, el problema no es que no solo es la cantidad, digamos, más de 148.500 millones de quetzales. El problema es qué es lo que busca la gente, que no se lo roben. ¿Sí? Esa es su ambición, esa microambición, lo cual además de ser microambición, es una ambición totalmente irrealista, imposible, porque entre más recursos tenga el gobierno, más oportunidades de corrupción habrá. La corrupción es algo inminente al tamaño del gobierno, ¿sí? Es algo inherente al tamaño del gobierno. Usted tiene un tamaño de gobierno grande en atribuciones, poderes y recursos, usted tendrá corrupción exorbitante, pues desbordada, ¿sí? Mientras que usted tiene un gobierno limitado, pequeño, pero fuerte en lo único que debe y puede hacer, entonces usted efectivamente tendrá corrupción, porque la corrupción es inherente a la naturaleza del ser humano, pero la tendrá en sus justos límites, ¿sí? Y la podrá atacar y encauzar por los canales que le son propios, la justicia restitutiva y compensatoria. Entonces, Gabriel, nosotros para empezar quisiéramos señalar y hacer juicio crítico en el marco de nuestra campaña Gobierno a la Sombra, en el sentido de que, si bien es cierto, los gobernantes que hoy están al frente del organismo ejecutivo y los diputados, quienes en su mayoría también abrazan el estatismo, el socialismo y el mercantilismo, están de alguna manera de acuerdo con estos presupuestos de la nación. El problema mayor es que hay una mayoría de guatemaltecos que suscribe, respalda y secunda estas decisiones, ¿no? Terminando, o sea, siendo finalmente cómplice indirecto. Así que, por favor, no se queje después, estimado ciudadano, usted que votó por Semilla, usted que votó por la UNE, pero también usted que eventualmente votó por Valor o por Viva, que son partidos políticos que se presentan como de derecha, pero que finalmente terminan aprobando estos presupuestos. Si usted votó por estas ofertas politiqueras, pues bueno, lamento decirle que usted es indirectamente cómplice del atraco que vamos a recibir la mayoría de guatemaltecos, especialmente, Gabriel, aquellos guatemaltecos que pagamos impuestos, que principalmente es la clase media, una clase media ya bastante degradada, que paga los privilegios y los planes sociales y todos estos programas redistribucionistas de la riqueza, tanto a las clases populares o trabajadoras como los privilegios a las clases altas y muy acomodadas en Guatemala. Así que, pues, bueno, esto era inminente bajo un régimen de signo socialista que es el que estamos. Así que nosotros los fusionistas no nos sorprende, no nos agarran por ingenuos y no nos agarran por ignorantes, porque además, Gabriel y amigos, el problema de este presupuesto no es técnico, ¿sí? Para aquellos que vienen y dicen, no, es que
que sin candados, no que hay que pasarlo por la comisión de finanzas, no que hay que debatirlo. Esos son problemas, digamos, son asuntos marginales. El tema del presupuesto es un asunto eminentemente político, lo cual significa que es profundamente ideológico. Y por eso, bueno, ya vamos a pasar a la parte de propuesta, pero esa es nuestra lectura. Así que, pues lamentablemente la tenemos que sufrir. Y van apenas 9 meses de gobierno, Gabriel. Dios nos dé mucha paciencia y fuerza para soportar los restantes 3 años y meses que todavía restan de este gobierno, porque gobiernan a sus anchas, pues, operan a sus anchas, con el respaldo de más de 150 diputados, ¿sí? Y eso que son bancada suspendida, o no sé cómo le llaman ahí en la ley electoral de partidos políticos, son un gobierno que está operando a sus anchas, Gabriel. Y bueno, pues la pregunta es, ¿cuándo lograremos tener a diputados de derecha liberal clásica que hagan verdadera contención, ¿no? Hasta que los guatemaltecos de bien que nos están viendo, quienes nos están escuchando, nos apoyen, Jorge. Creo yo que va a ser hasta que el Partido Fusionista llegue al Congreso de la República que logremos corregir este rumbo. Y bueno, lo que mencionaba es muy cierto, ¿no? Nosotros lo advertimos y no lo advertimos hace un par de meses, no lo advertimos cuando se empezaban aquellos debates, ¿no? En torno a que si iba a haber o no proyecto de ampliación presupuestaria, dicho sea de paso. No, lo venimos señalando desde hace muchísimo tiempo, estimados amigos. Las izquierdas tienen la sartén por el mango y operan a sus anchas, a veces en complicidad de la derecha mala, de la derecha incompleta, que es incapaz de generar propuestas, es incapaz incluso, Jorge, de generar contención, ¿no? Contención a este tipo de políticas públicas que representan un robo. Y lo repetimos acá, porque la gente a lo mejor no sé si dimensiona que todos esos recursos que se le van a hacer entrega al Estado, principalmente al Ejecutivo, para que valga la redundancia, ejecute a través de políticas públicas, véase programas, véase diferentes secretarías, proyectos. Pues bueno, ese dinero sale de nuestros bolsillos, estimados guatemaltecos. El gobierno se arroga la potestad de decidir por nosotros de qué forma invierte o deja de invertir esos recursos. Y desde luego acá no fomentamos la histeria anticorrupción, ni mucho menos, pero como bien decía Jorge, en arcas llenas se imaginará que no vayan a pecar. Realmente es algo imposible, ¿no? Y desgraciadamente lo que tendremos va a ser eso, más estatismo, un mayor fracaso en materia de las políticas públicas, digamos, en sus intenciones declaradas, ¿no? Es decir, nos prometen más educación, no va a haber más ni mejor educación. Nos prometen mejoras en servicios de atención médica, de jubilaciones y pensiones, no va a haber una mejora en esos servicios. Y lo que sí va a haber es más estatismo y un afianzamiento de las izquierdas en el poder, sus intenciones en la práctica, ¿no? Nosotros acá, Jorge, necesitamos decirle a los guatemaltecos cuáles son las propuestas para tener finanzas realmente sanas, ¿no? ¿Cómo logramos que sea el guatemalteco el que se quede con esa mayor cantidad de recursos en sus bolsillos? ¿Cómo logramos hacer que tenga plata de verdad en sus bolsillos? Y desde luego, ¿qué hacer para ir rompiendo con esa mentalidad socialista que tiene la mayoría de guatemaltecos? Porque como bien lo decía, mucha gente está a favor de la educación por parte del Estado, está a favor de que el gobierno se meta en temas como el trabajo, como la agricultura, como el deporte, por ejemplo. Y luego se queja de que el gobierno está gastando en esas esferas una inmensa cantidad de recursos. Bueno, pero si tú estás de acuerdo con eso, ¿cómo logramos romper con ese paradigma? Sí, bueno, buen planteamiento, pero es que, como digo, 2.4 millones de guatemaltecos votaron a favor del candidato del Movimiento Semilla, el presidente Bernardo Arévalo. Y es muy probable, Gabriel, que mucha gente haya votado voto lineal, ¿no? Entonces, pues, al menos en el organismo ejecutivo y en el organismo legislativo, pues han colocado a una gran cantidad de políticos de signo socialista que lo que hacen es mentir, robar
y engañar, ¿no? Eso es lo que hacen. Eh, lo engañan, estimado espectador guatemalteco de bien, de trabajo, de familia, porque el problema de Guatemala no pasa por incrementar el presupuesto de ingresos y gastos de la nación. O sea, no pasa por ponerle más plata a educación, por ejemplo, para que la educación mejore. No pasa por ponerle más plata a la salud para que la salud mejore. No pasa por ponerle más plata al Ministerio de Ambiente para que la contaminación de ríos y lagos se reduzca, ¿no? No pasa por la cantidad de plata, pasa más bien por la naturaleza de estas funciones que no son propias del Estado. Y ese es nuestro objetivo siempre y ha sido siempre nuestro objetivo, tratar de convencerlo, de persuadirlo de que el gobierno, por naturaleza, debe tener a cargo única y exclusivamente tres funciones, porque esas tres funciones le son propias y le son naturales: la seguridad y la defensa, la justicia y las obras de infraestructura pública. Nada más, nada más. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Partido Fusionista? Un presupuesto limitado conforme a un gobierno limitado. Un presupuesto conforme a las tres funciones propias y naturales de los gobiernos, que conste que bajo un sistema de gobierno limitado, bajo un sistema tributario de un impuesto único, universal y uniforme, que es el que nosotros los fusionistas proponemos, eventualmente el presupuesto podría ser mayor, Gabriel, ¿sí? Podría ser mayor. Ahora, podría ser mayor, pero debiese de ser, pero pues, sería invertido única y exclusivamente en las tres funciones que le son propias al gobierno: la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública. Durante una etapa de transición, nosotros proponemos vouchers en educación, en atención médica y en jubilaciones y pensiones, es decir, nuestras reformas 3, 4 y 5, a fin de que la gente más pobre, la gente con menos recursos, pueda canjear estos vouchers en los establecimientos privados y privatizados en esas tres grandes áreas o servicios hoy estatizados. Entonces, bueno, para eso sí que necesitaríamos algunos recursos, pero esos recursos van a venir única y exclusivamente de un impuesto único, universal y uniforme, que deberán ser recaudados por las tesorerías municipales, trasladada una porción a las gobernaciones departamentales y finalmente una porción al gobierno nacional. Entonces, nuestra propuesta es un presupuesto limitado conforme a un gobierno limitado a las funciones de seguridad y defensa, justicia y obras de infraestructura física. Nada de darle plata a un Ministerio de Educación, porque bajo nuestra propuesta el Ministerio de Educación se cierra, estimados amigos. Bajo nuestra propuesta, un Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se cierra. Y bajo nuestra propuesta, un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pues básicamente pasa a ser de los trabajadores y deja de ser una dependencia estatal. Así que serán entidades que dejarán de succionar recursos de los bolsillos de los guatemaltecos y esa plata se quedará en su bolsillo. Y en la medida en la que el gobierno tenga menos atribuciones y menos poderes, por tanto tendrá menos recursos, usted tendrá más plata en el bolsillo y podrá pues decidir libremente qué hacer con ella y bueno, habrán condiciones de más prosperidad, bienestar y riqueza en los guatemaltecos. Totalmente de acuerdo, Jorge. Básicamente aplicando las reformas políticas, económicas y sociales y trayendo verdadero federalismo, federalismo de verdad, no con materia funcional, legal y fiscal principalmente, es que vamos a lograr tener finanzas pues, básicamente sanas, ¿no? Que dicho sea de paso, pues muchos empiezan a acusar el tema del Ministerio de Finanzas Públicas. Nosotros creemos que un Ministerio de Hacienda Pública es necesario para administrar ese recurso financiero y destinarlo a las funciones
que son propias y naturales que ya ha mencionado. Pero hoy no tenemos esto, Jorge. Hoy, leyendo la orden del día antes de comenzar, pues nos dábamos cuenta de la inmensa cantidad de decretos, de iniciativas de ley, de reformas, algunas leyes ya vigentes que tenemos hoy pululando en el Congreso de la República, ¿no? Y bueno, la creación de fondos verdes, la creación digamos, de ciertas entidades. A propósito, el día de ayer grabamos un episodio donde hablábamos sobre el Gabinete Especial del Agua, ¿no? Vayan a verse ese episodio en nuestro canal de YouTube, ya está disponible. Y nosotros hacíamos referencia a cómo estas entidades pues responden a una lógica estatista. Regular, estatizar y cerrar aún más los mercados a la competencia. Y bueno, la verdad es que todo ese recurso, Jorge, como bien lo decía, independientemente de si sea mucho, sea poco, va a ir destinado a estas funciones. ¿Cuál es el mecanismo para lograr revertir esto, no? Es decir, ¿cómo logramos que haya un gobierno limitado? ¿Cuál es ese elemento necesario para lograr que haya un gobierno limitado y mercados realmente libres y que por ende los guatemaltecos gocemos de más riqueza en nuestros bolsillos en lugar de que esta plata sea administrada por el Estado? Bueno, pues definitivamente el tema pasa por construir un partido político de signo liberal clásico. Ese partido político debe ser completo, es decir, debe ser ideológico, programático, representativo y electoral, ¿no? Al cumplir con estas cuatro características o rasgos de un partido completo, de un partido serio, pues tendremos a bien ir logrando ciertos hitos que permitan, en principio, tener una opinión pública favorable a las reformas liberales de fondo, radicales y completas y congruentes que necesita el sistema de gobierno y economía, Gabriel. Y esto supone, pues, tener esa opinión pública favorable, supone tener el piso político, ¿sí? Digamos, tener ese capital político y esa fuerza política que nos lleve a tener, en principio, pues, una buena cantidad de diputados liberales clásicos en el Congreso de la República para, primero, hacer oposición, ¿sí? Una oposición de signo liberal clásico, una oposición que primero pues haga contención, pero contención eficaz, ¿sí? No, no marchas, no caminatas, no plantones, no, eso es contencionismo ineficaz. Lo que nosotros proponemos es una contención eficaz desde el Congreso de la República haciendo una buena oposición. Ahora, eso pues está supeditado a cuántos diputados podremos tener en un primer ejercicio, en un segundo ejercicio, en un tercer ejercicio, ¿no? Ejercicio legislativo me refiero. Y en ese sentido, pues tenemos que crecer como oferta política, como partido político, ojalá en los 340 municipios y 22 departamentos, y pues movilizar primero la opinión pública. Debemos cambiar la mentalidad de millones de guatemaltecos, Gabriel. Cambiar esa mentalidad y enseñarles, mostrarles que pues Guatemala nunca, nunca en la historia ha gozado de tener capitalismo para todos. Este sistema de gobierno y economía que permite que el capital esté en la bolsa, en el bolsillo de los ciudadanos y que ofrece pues orden, justicia y libertades para que podamos disponer de él con completa libertad. Guatemala no ha gozado de este sistema económico nunca antes en su historia y la gente se ha creído que sí, o sea, el socialismo ha sido un rotundo éxito, en principio porque se ha enquistado en el poder, se ha enquistado en las leyes, se ha enquistado en la mentalidad de la mayoría de guatemaltecos, entonces el socialismo no fracasó, el socialismo ha sido un éxito rotundo, completo. Ahora lo que tenemos que hacer los liberales clásicos al frente de un partido político, pues es quitar esa mentalidad, arrancar esa mentalidad de raíz de la mente de los guatemaltecos e impulsar la creación de un partido político completo. Una vez
habiendo hecho una oposición digna, una oposición propositiva, una oposición eficaz, pues entonces tendremos que pasar a la fase en la que vamos a proponer una consulta popular patriótica a fin de hacer una reforma constitucional que en sí misma constituya una derogación de leyes malas y que desencadene la aplicación de las 5 reformas liberales, una reforma política, una reforma en economía y finanzas, una reforma en educación, en atención médica y jubilaciones y pensiones. Con estas 5 reformas vamos a lograr poner al gobierno en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, un impuesto único, universal y uniforme, auténtico federalismo, privatizar, desregular y abrir todos los mercados a la competencia, incluyendo el de la educación, la atención médica y las jubilaciones y pensiones, con 3 series de vouchers para los más pobres, para que puedan estos canjear estos vouchers en los establecimientos privados y privatizados de su elección, y entonces hacer la transición hacia el capitalismo liberal. Y entonces pues tendremos que preservar, mantener las reformas, porque, bueno, el mal nunca duerme, Gabriel, los socialistas nunca van a dormir, siempre van a estar muy despiertos y para ello el bien, es decir, la derecha liberal clásica, debe estar siempre presente en el cuadro político, haciendo pues contención eficaz cuando le toque gobernar y profundizando y preservando las reformas liberales. Así que es de esa manera que lograremos que la gente tenga más plata en el bolsillo y que la gente tenga seguridad que hoy no tiene, que tenga calidad de obras públicas que hoy no tiene y que tenga un nivel de riqueza que le permita pues acceder a servicios públicos y acceder a muchos otros deseos, anhelos, sueños, eh, pues que tenemos los guatemaltecos, pero que no podemos concretar. Así que esa es la propuesta, Gabriel. Básicamente el proyecto de la gran devolución, Jorge, devolverle a los guatemaltecos las funciones, los poderes y los recursos que el gobierno les ha usurpado. Y esto, como bien lo decía, solo se logra a través de la acción política profesional, pacífica, democrática que plantea la derecha liberal clásica fusionista. Y qué mejor que seamos los liberales fusionistas quienes encabecemos y lideremos esa derecha para lograr así estas reformas en el Congreso de la República en vez de estar perdiendo el tiempo en discusiones, en lives de TikTok, que si este presupuesto, que si va a afectar, que si va a mejorar, o perdiendo el tiempo en materia de que si le van a aplicar la ampliación a este presupuesto vigente o al de 2025, o como decía Jorge, haciendo marchas o poniendo amparos. Mejor, estimado guatemalteco, tú que eres de derecha, a ti te hablo, fórmate con nosotros, aglutina el Partido Fusionista, conviértete en un activista político, en un líder fusionista y apóyanos en nuestro proceso de creación de partido político para llegar hacia el Congreso de la República lo más pronto posible, porque ¿cuánto tiempo se van a tardar los fusionistas en hacer lo que prometen? Bueno, el tiempo en el que las condiciones se vayan alineando a nuestro favor y una de esas condiciones es el apoyo popular de la gente, ¿no? Esas clases medias cada vez más desaparecidas, Jorge, las clases populares que hoy sufren los embates de la miseria, de la pobreza, bueno, invitados a que se sumen a nosotros. ¿Y por qué no decirlo? También aquellas personas que se decepcionaron ya de este gobierno. Arrancamos este directo hablando de que no nos sorprendía para nada las acciones del oficialismo, puesto que es lo que se espera de un gobierno de izquierdas, pero para la gente que ingenuamente creyó que bajo el gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el liderazgo de Movimiento Semilla en el Congreso iba a haber una transformación para bien de este país, y que ya ha visto en la práctica que a 8 meses, bueno, ya 9 meses de que tomaron el poder, las cosas no han mejorado, los invitamos a acercarse a conocer nuestra propuesta y a poder entender de que para poder tener prosperidad y verdadera riqueza en nuestros bolsillos y que el gobierno no malgaste ese recurso económico tan valioso en socialismo prácticamente, lo que necesitamos es integrar al Partido Fusionista
llevar a diputados liberales clásicos al poder y aplicar las reformas que Jorge ya ha mencionado. Jorge, ¿algún tema con el que quiera cerrar y, bueno, tal vez dejar un mensaje de esperanza para los guatemaltecos en materia del tema de los presupuestos y la discusión que hoy, y que seguramente será comidilla de más Sí. debates durante los siguientes meses, porque, bueno, la aprobación aún está pendiente, lo más seguro es que sí, pero ¿cómo logramos motivar a la gente a que se una a nosotros? Sí, sí, de hecho creo que este Congreso, esta legislatura tiene hasta finales de noviembre para aprobar el nuevo presupuesto. Ya ha causado reacciones en algunos diputados, pero bueno, al final ya vemos cómo la gran mayoría termina alineándose a la causa del estatismo, ¿no? De nuestra parte y de la mía en lo personal, Gabriel, invitar a la gente a sumarse a nuestra campaña Gobierno a la Sombra, donde hacemos seguimiento, juicio crítico y contrapropuesta a las políticas públicas, leyes y instituciones económicas que promueve el oficialismo y los diferentes actores políticos, casi todos de signo estatista. Eso número uno. Número dos, decirles que visiten nuestro sitio web www.fusionista.gt. Allí encontrarán muchísima información, especialmente en el área de nuestro blog. Hay muchos artículos con los cuales ustedes pueden cambiar su mentalidad y por supuesto invitados, número tres y último, a preafiliarse al Partido Fusionista en Crecimiento. En nuestro sitio web encontrarán un botón azul que dice preafiliarme, creo, si no mal recuerdo, preafiliarme, y pues hacen clic y nos dan sus datos, nosotros les contactamos y los hacemos miembros y parte de este proyecto político en crecimiento. Aspiramos, por supuesto, a tener la condición electoral de tal manera que podamos participar en el año 2027. Ese es nuestro afán, ese es el espíritu, la intención, pero definitivamente si no somos una masa crítica importante de gente que esté consciente y que esté clara de la necesidad de transitar al capitalismo para todos, esa causa, ese afán, pues será muy difícil, ¿no? Necesitamos del apoyo de los buenos guatemaltecos para lograr el objetivo. Así que, pues con eso quiero terminar, Gabriel. Muchas gracias. No te oímos, Gabriel. Gracias, Jorge. Y igualmente, suscribiendo lo que ha dicho, la invitación es para nuestros amigos para que puedan integrarse al Partido Fusionista y para hacer eficiente ese activismo político, invitarlos a conformar parte de las células de formación fusionista. La formación es primordial, estimados amigos, en nuestra organización política, así que invitados a conocer los horarios de nuestras células de formación los días lunes, Así. martes, jueves, viernes y sábados. A quienes estén interesados, los invito a que nos dejen un WhatsAppazo al número 55 78 92 78. Repito, 55 78 92 78. Involúcrense con una oferta política de altura. Jorge, nosotros seguimos avanzando sin prisa, pero sin pausa, con Dios y Con con la Dios verdad y por con la delante. verdad por delante.